Bueno, pasamos a ver, seguimos con el fútbol, pero lo pasamos a ver pues desde una perspectiva de repente un poco más intelectual y académica. Voy a aprovechar unos segunditos antes de empezar para mostrar las publicaciones que nos envían nuestros amigos de El CIAC Ediciones. Diego Miro Quesada tiene un poemario, La vida y el corcel. Una edición bastante cuidada. La segunda edición de Cultura, Conflicto y Negociación en Minería de Aníbal Sierralta. Rápidamente se los muestro. Y finalmente, seguramente un libro con el que podremos tener una conversación en estudios, Periodismo y Democracia, de Francisco Miro Quesada Rada, ¿no? Un conjunto de artículos sobre la democracia y el rol del periodismo. Bueno, de este académico, politólogo, periodista. Y ahora le damos la bienvenida al psicoanalista Julio Hevia, con quien vamos a conversar pues, sobre el efecto que tiene el fútbol en la psicología nacional y la particularidad. Julio, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Un gusto recibirlo. Gracias. El fútbol es un fenómeno de masas en todo el mundo, prácticamente. De por sí. Si encontramos particularidades peruanas, leía unas declaraciones recientes que usted daba, ya uno comienza a ver determinados cambios. Primero, lo decía en parte mi compañero Robert Malca, una generación o varias generaciones acostumbradas a perder. Ajá. Esto cambia, ¿no? Y cambia y seguramente va en línea también con un cambio que va más allá en la psicología del peruano. Ajá. Muchas veces se dice, contrario a lo que nosotros mismos creemos, que el peruano, por ejemplo, es más negativo, ¿no? Apático, en fin. Apático, más pecho frío, que y el estereotipo alguna razón carga, ¿no? Así es. Este es un primer cambio que podemos ver en la psiquis, en el cambio social. Bueno, yo diría que los hechos se han dado casi ya de modo obligatorio, porque sobraban evidencias de que el pasado nos estaba condenando, ¿no? Entonces, el reclamo de un cambio quizá requería de una pieza externa, de un pivot, que en este caso creo que lo encarna Gareca. Alguien que puede mirar la cosa con mayor frialdad, mayor distancia y además de confiar, y yo creo que esto es fundamental, en el particular estilo del fútbol peruano, que lo habíamos perdido totalmente. En lugar de querer cambiarlo, en lugar de querer transformarse en otra cosa. Así es, más bien ajustarlo a ciertos requerimientos tácticos, disciplinarios, técnicos, que son los que urge incluir en el fútbol, en un fútbol tan competitivo como el actual, ¿no? ¿Y cómo implica eso el tema físico? Porque el otro punto que tú tocas también es cómo las referencias de las grandes estrellas del pasado, las de los últimos mundiales, digamos, eran sobre todo afroperuanos, ¿no? Y ahora tenemos esta generación que en realidad es muy reciente, ¿no? Que son pues chicos mestizos, en muchos casos bajitos. Tú hablas de la revolución de los chatos incluso. Eso también redunda, y yo creo en la identificación y en el ánimo nacional. Yo diría, me remontaría al primer mundial que tuve la oportunidad de ver, a la primera clasificación, la de los años 69 y 70, en donde tú notabas que entre Chale, Perico León, Luis Cruzado, Nicolás Fuentes, Héctor Chupitas, estaban todas las variantes, mal que bien, todas las variantes representadas del espectro socioétnico de Lima o del Perú en ese momento. Hemos demorado 4 décadas en encontrar la nueva representatividad, ¿no? la nueva gama, ¿no? En este sentido muy marcado, como se dijo en aquella nota en El Comercio, muy marcado por el migrante, por el mestizo, por la nueva composición, ¿no? de la que es, digamos, soporte de nuestra capital. Tantos años perdiendo y al mismo tiempo el fútbol nunca dejó de ser un deporte de masas en el Perú. El peruano nunca dejó de ser pichanguero. Le echaban la culpa a la pichanga incluso, ¿no? El descenso del nivel, ¿no? Y decían que con eso, que claro, y la pichanga también era un reflejo de las épocas que se corrían, la falta de infraestructura deportiva, la sencillez, ¿no? Que no necesitas mucho más que tus amigos y, como dices, ¿no? Un par de palos para poder jugar, ¿no? Entonces eso también refleja algo, pero probablemente el hecho de de que les vaya bien a los muchachos ahora, explica también esa suerte de explosión contenida, ¿no? O sea, se ha seguido jugando al fútbol en el Perú cotidianamente, ¿no? Yo creo y recién se está ganando después de casi 40 años. Así es. A mí me da la sensación, a ver, mira, voy a aprovecharme del comentario que haces en torno a la pichanga. Recuerda que la pichanga tiene
como figura lingüística dos valores, ¿no? Por un lado es el partido de fulbito que te juegas con tus patas, pero por otro lado es el desarreglo que se viene después. La chela después, sí, bueno, la y juerga de repente. Al ¿no? final el deporte terminaba siendo un pretexto para meterse una buena juerga. Es una particularidad porque últimamente el deporte, incluso lo que vemos pues en la publicidad y todo, por supuesto, los deportistas profesionales pues son un porcentaje mínimo, pero digamos al que le gusta correr o al que le gusta hacer otro deporte, la publicidad refleja, ¿no?, un tema sumamente físico, ¿no?, y casi profesional, diríamos. La publicidad en el fútbol no, porque carga lo que tú dices en muchos casos, ¿no? Así es. Que la chela viene después, es una cosa de barrio, es un tema que va más allá de la actividad deportiva. Quizá incluso si hablamos de marketing deportivo, hay pues una predominancia resultadista, que conviene enfatizarla para poder de inmediato conectarla con el festejo. O sea, el peruano ha estado ávido de festejar y a falta de razones para ello, ha hecho de las derrotas un pretexto, ¿no?, para seguir libando, ¿no?, para digamos, perderse un rato, aunque sea por despecho, claro, así sea. Por No, el tema más en la tónica del vals, ¿no? Más dramático. Pero yo diría que, volviendo a otro tema que tú has señalado, hay una especie de feedback interesantísimo entre el crecimiento del rendimiento del equipo y la confianza de la afición en ese mismo equipo, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, ahí tienes como factores transversales lo que señalabas, el marketing, ¿no?, la cultura, la prensa misma, una manera incluso de explotar lo que sería el supuesto rol protagónico del público, pero digamos, en lo fáctico, en los hechos, tenemos un cuadro que hacía varias décadas no conseguía 3 o 4 resultados positivos consecutivos. Eso había pasado a ser, digamos, una especie de gran fantasma para el fútbol peruano, ¿no? Ahora, en términos también, y la psicología es sumamente importante, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. Ese resultado al que tú aludes ha sido tremendamente determinado por un manejo, para empezar, lo comentábamos con Robert Malca antes de la pausa, para empezar por un cambio en Gareca que se deshace, pues, de quienes se consideraban seguramente imprescindibles y que al mismo tiempo les iba muy bien fuera, y por esta razón yo creo que se tomaban muy en serio lo de la juerga y la indisciplina y demás, ¿no? No les iba bien adentro, pero al mismo tiempo se habían encumbrado y se habían entornillado. Esto cambia. El hecho de traer sangre nueva, probablemente que tenía mucho que probar, ¿no? Y que no estaba pues afectado por el tema pues del ego en ese momento, definitivamente ha ayudado también a la selección. Bueno, mira, hay un principio en el fútbol y lo voy a remitir a la situación inminente. Cuando un delantero ingresa al área rival con posibilidades de marcar, ya no debe pensar. Y la sensación que te daba en las elecciones anteriores era que los cotizados y los que no estaban tanto, cuando entraban al área, se llenaban de fantasmas y el pasado los aplastaba. Entonces lo máximo que se lograba era un tiro al palo, que era parte del lamento posterior. Vemos hoy día en gente como Cuevas o como Flores que ellos no tienen ninguna dificultad en ensayar tiros de media distancia y hacer goles que hacía décadas no veíamos, al punto que el peruano de las generaciones previas ha tenido que alimentarse de los goles de los 80. Claro, si acá los canales pues teníamos el archivo, ya lo teníamos ya rayado, ¿no? Eran puras imágenes en blanco y negro. Así es, mucha gente que nunca había visto jugar a Cuy, claro, había visto 1000 veces sus goles de tiro libre en los mundiales. Entonces creo... Recuperan este sentido de riesgo, o sea, se salen del conservadurismo seguramente el que se había caído durante años. Y creo además que pasamos del orden quizá de la alucinación al orden de la realidad, ¿no? O sea, el fútbol peruano hoy se ve la cara, ¿no? Digamos, se confronta a hechos reales. Antaño vivíamos de ilusiones, ¿no? y vivíamos recuperando un pasado que, valga la redundancia, era irrecuperable. Era casi como hablar pues de la independencia, la guerra con Chile, unas referencias para los jóvenes, eso era pues ciencia ficción, ¿no? Yo en algún momento pensé que habíamos pasado de Francisco Pizarro a Claudio Pizarro, pero digamos, en ningún caso nos veíamos favorecidos, ¿no? Ni por la historia ni por el presente, ¿no? Julio, son las 8:00 de la mañana, aquí así somos religiosos para los titulares, pero vamos a regresar. Perfecto. Después de los titulares. Vamos con los titulares de este.
Permanecen en la morgue los cuerpos del reconocido artista plástico Fernando de Cislo y su esposa Liliana Yávar. Un lamentable accidente doméstico habría sido la causa de muerte. Continuamos, amigos, les damos la bienvenida a esta última hora informativa en TV Perú Noticias. Estamos acá con el psicoanalista Julio Evia, viendo pues cuál es el efecto de estos triunfos y qué tiene que ver la psicología en estos resultados, ¿no? De una vía y de otra, tanto dentro de la cancha, sin duda, como fuera en el ánimo nacional. Bueno, recorríamos pues en estos titulares también una gran, ¿no? Esta desaparición de Cislo también tremendo, fatídico, lamentable. Fatídico, sí, ¿no? Sí. Por más que una edad fuera avanzada, precisamente porque es un referente en un país al cual tiene hambre de referentes. Lo que está pasando con el fútbol, Julio, tiene que ver con esto también, ¿no? Así es. Esa hambre de identificación. Así es, de gestar nuevas figuras, ¿no? Nuevos emblemas que le permitan al peruano no solamente hablar de instancias pretéritas, que hay que, digamos, rebuscarlas en textos, en documentos, sino hablamos de cuestiones vivas. ¿Crees tú en las generaciones pasadas? Hay un tema que a mí no se habla mucho, porque no es marquetero también, ¿no? O sea, el peruano pues no es saleroso, no tiene quimba, es recursivo, no se queda ante nada, ese es un poco el discurso. Pero, y hablando pues de las generaciones pasadas, el peruano no carga con una tara de negatividad y de pesimismo frente a sus pares latinoamericanos, ¿no lo crees tú? Yo lo veo así y en relación incluso con el fútbol en muchos casos. Robert lo decía, ¿no? ¿Para qué voy a ver si vamos a perder? O sea, nos llevamos, y eso de repente era un reflejo también de esta cultura de negatividad del peruano, que no lo ves así nomás o no lo veías así nomás hasta hace poco en Colombia, en Argentina. Es otro tipo de sociedad. Mira, yo creo que hay dos maneras de entender eso. A lo que voy es que probablemente estas generaciones jóvenes están rompiendo también con esas taras. A eso iba, ¿no? Que me parece que el estereotipo del peruano abúlico, apático, desconectado e individualista, quizá conecte, pongámonos un poco marxistas, con un sector burgués adulto, ¿no? Con un cierto adultocentrismo. Pero yo no veo tan claro ese perfil en gente joven, en independencia del impacto futbolístico, ¿no? O sea, me parece... es esa negatividad que muchas veces te venden los medios, que lo ves en cierta clase social, hay casi esa apatía que llega al cinismo, ¿no? En algunos casos, y eso probablemente esté cambiando también. Yo diría que si tomamos más en cuenta a los sectores populares, al sector femenino y al sector juvenil, ya no podrías estar tan seguro de esta configuración estereotipada. Más bien creo que este estereotipo lo encarna casi exclusividad lo que algunos autores han llamado el hombre blanco adulto, ¿no? Este ente urbano, estándar, clase media alta, muy racional, ¿no? Y que marca harta distancia sobre manifestaciones como las que el propio fútbol encarna. Hablabas del marxismo. Y conversábamos también fuera de cámaras cómo probablemente la intelectualidad que tanto ha desarrollado, es casi una antropología futbolística la que se ha dado desde hace muchos años en varios países. Y en el Perú no hemos visto estudios con esas calidades, o no muchos, han sido pocos hasta hace... Excepcionales. No. Allí tú decías, la izquierda identificada mucho pues con los estudios sociológicos y de ciencias políticas y las humanidades, veía con cierta desconfianza como una manifestación burguesa de repente al fútbol hasta hace algunos años. Y sobre todo alienante, ¿no? O sea, un poco en la clave consuetudinaria del pan y circo, ¿no? Para gente que era fácilmente engañable, ¿no? Que rompía con la realidad, que se fugaba de ella, que le daba no hay mejor vehículo de dominación de masas que un espectáculo como el fútbol, si lo vemos desde esa perspectiva. Así es. Y ¿no? creo que ahí se ató un poco la tradición de las ciencias humanas en muchas partes, y en el Perú me parece que de un modo particularmente escandaloso, ¿no? Te contaba de mi experiencia personal en mi época de universitario. ¿Qué universidad estuviste? Yo estudié en San Marcos. En San Marcos. Así que, por supuesto... La hegemonía era total ahí. Exacto. Entonces apenas tú manifestabas un cierto saber sobre el fútbol, eras tachado de pequeño burgués. Claro. Ahora, padres de familia, niños que están viviendo esto por primera vez, masas, otros estudios hablan de cómo el fútbol como una identidad de masas otra vez
puede ser un fenómeno extraordinario, pero al mismo tiempo también se corre el riesgo que la identidad individual se comience a perder cuando se vive un proceso de estos. Ajá. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo juega ahí? ¿Cómo juegas el partido entre identidad nacional, masas y alineación a lo que te estás refiriendo? A ver, a mí me parece que este tipo de espectáculos o este tipo de prácticas precisamente borran la diferencia entre individuo e individuo, ¿no? No es gratuito que en el momento del gol, ¿no? En el momento, digamos, del paradigmático de la competencia futbolística, uno se abrace entre anónimos, ¿no? Me parece que lo que ocurre en el espectáculo futbolístico es fácilmente comparable con lo que ocurre en un concierto, ¿no? Claro. Quien pretende conservar su individualidad a toda costa debe ver el concierto en su casa, ¿no? Claro, en el Blu-ray. Así es. Pero una última reflexión que te quería hacer. Acá sí, esta fiesta, ¿no? Este ambiente que se vive en los últimos partidos sí contrasta con algo de los últimos años, que fue la lumpenización de las barras en los clubes. Así es. Y los hechos de violencia que hemos tenido que lamentar, muertes espantosas, incluso este chico Yarse, y que fue pues, emblemático, y otros más. Esto también contrasta. Así es. El amor por la selección y la identificación con la selección contrasta con lo que ha sido este proceso de degradación, lamentablemente, muchas veces en los clubes. A mí me parece que la violencia en general la encarna el equipo que pierde. Casi siempre ocurre así, ¿no? Hay también excepciones. Pero creo que podemos establecer fácilmente una correlación entre la sensación de derrota, de frustración, de vergüenza, de deshonra, y esta belicosidad facilista que cobra víctimas por doquier. Ocurre en Argentina permanentemente, ¿no? Por supuesto. Y en ese sentido a mí me parece que lo que podría haber pasado en el Perú con las llamadas barras bravas está vinculado al hecho pues de no tener ningún resultado que ilumine un camino distinto, ¿no? Y constituir más bien el partido y su resultante en el pretexto indispensable para traducir una ira contenida, ¿no? Así es. Julio Elvia, muchas gracias porque efectivamente los resultados futbolísticos van mucho más allá de la profundidad de lo que nos puede decir como sociedad. Es impresionante realmente, ¿no? O sea, todo lo que el fútbol nos dice de lo que somos los peruanos y lo que deberíamos ser, no es poca cosa. Yo creo que podríamos cerrar la conversa con una frase de un poeta francés, Paul Valéry, que decía que no hay nada más profundo que la superficie. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos esta mañana. Seguimos, por supuesto, con todos los previos al partido. Vivamos con información en vivo, Fátima Saldonit.